Hola, espero que te encuentres bien y que en estos días en que ya se están levantando las restricciones, en estas semanas que se han ido levantando las restricciones, hayas podido acercarte a la casa del Señor, a adorar su nombre, a estar en comunión y siguiendo los resguardos que todavía son necesarios. Ahora, todo esto de la pandemia y de muchas cosas que están sucediendo en el mundo, mucha gente al principio de la pandemia, durante la pandemia, y aún se pregunta si estamos o no llegando al fin. Muchos hablan de que ya viene el arrebatamiento de la iglesia, y eso da que pensar. Jesús le dice a sus discípulos en el capítulo 24 de Mateo que no nos dejemos engañar. Y en los tres evangelios, Marcos, Lucas, es lo que declara Jesús constantemente, que no nos dejemos engañar y que estemos alerta, velando, en el sentido de que debemos estar mirando cómo están sucediendo las cosas, de tal manera de que podamos tener claro en qué tiempo estamos. Estamos ya eh, para recibir a Jesús, estamos ya en el tiempo en que todo se va a acabar. Jesús pone, y Pablo también, a través de su escrito, pone unas señales que le fueron reveladas a Pablo, y Jesús, como el gran maestro, nos comunica de qué cosas debemos estar alerta y no dejarnos engañar fácilmente por aquellos que proclaman quizás que, que Cristo ya vino, o Cristo va a venir, o que de esta u otra manera va a ser la venida del Señor. Hay preguntas como ¿qué es la tribulación? ¿Qué es el día de la ira del Señor? Los profetas hablan de un gran día terrible, espantoso. ¿Es lo mismo ese gran día terrible, espantoso, que la tribulación de aquellos días? ¿Hay una diferencia entre tribulación y día del Señor, el día espantoso, el día de la ira del Señor? Pablo nos dice que nosotros, los que hemos aceptado a Jesús y seguimos sus mandamientos, Dios no nos tiene reservado para ira, sino que para salvarnos de ese día de ira, en donde, como en Apocalipsis, habla sobre las copas de la ira de Dios. Entonces, todos estos son temas que no se pueden dejar a la ligera, más cuando Jesús dijo que no nos dejáramos engañar, sino que deberíamos estar velando, no en el sentido de trasnochar, sino en el sentido de estar despierto, atento a todo lo que está sucediendo. De este tema es que es tan complejo, debemos tratar de aterrizar de alguna manera lo que está ahí a la vista en la misma escritura. Entonces, hay muchas teorías. La iglesia va a salir antes de la tribulación, la iglesia va a salir en medio de la tribulación, la iglesia va a salir antes del día de la ira del Señor. Hay teorías, digo yo, o creencias que cada sector de la iglesia va acomodando de acuerdo a lo que ha estudiado y muchas veces a la influencia que hay dentro del ambiente en el cual se ha desarrollado esa teología o esa enseñanza. Y uno al leerlo, por un lado, nunca he entrado de lleno a estudiarla, pero cuando comencé a estudiarlas, tratando de alejar o tratando de escuchar todas las posiciones posibles, uno se da cuenta de que hay puntos que son claros, pero hay otros puntos que son un poco difíciles de entender. El arrebatamiento para algunos es un suceso entre el comienzo de la tribulación y antes de la segunda venida. Entonces algunos dicen, entonces Jesús va a venir 3 veces entonces, cuando murió, para el arrebatamiento y para lo que la Biblia dice segunda venida, cuando vuelva a pisar esta tierra. Algunos dicen que el rapto va a ser
Jesús no va a descender a la tierra. Entonces ahí hay algunos que discuten eso y te das cuenta de que hay muchas teorías. Cada teoría tiene versículos y textos bíblicos que nos van a llevar a creer una cosa o la otra. Por eso mismo debemos ser conscientes de esta realidad, conscientes de estas creencias diversas, y nosotros, tú y yo, poder comenzar a hacer lo que Jesús dijo en principio. Lee el capítulo 24 y 25 del libro de Mateo y te darás cuenta que Jesús les dice a sus discípulos, a sus oyentes de ese entonces, que debemos estar alerta. Él considerando que todos los discípulos que iban a seguir después de los apóstoles debían estar velando, orando, despierto, alerta, con los ojos abiertos ante todo lo que está sucediendo. Entonces, es un tema apasionante, es un tema que llama la atención, pero es un tema complejo. Entonces, quiero partir en este tema con lo más simple. Primero, quiero partir con este tema de lo más simple. Primero, tratando de determinar, quizás no en este video, quizás en los próximos, pero para tener una idea. Porque saber si la tribulación y el día de la ira del Señor son lo mismo es relevante. Si uno lee las cartas, Pablo dice, y Pedro también, que la iglesia va a sufrir, que va a ser atribulado. De hecho, en los tesalonicenses sufrieron la persecución por sus mismos compatriotas, y Pablo en su carta les dice que están en una gran tribulación. Tú lees esa carta y encontrarás que ahí está escrito gran tribulación. Entonces, hacer una afirmación sin ir a la escritura, porque otros lo dicen, no es lo que corresponde. Debemos, cada uno de nosotros, preocuparnos de entender claramente estos temas, para saber cuándo Cristo viene. No sabremos, tal vez, como dice la Escritura, no tal vez lo dice la Escritura, ni el día ni la hora, pero sabremos el tiempo. Así también lo dice en la carta a los tesalonicenses. Sobre el día y la hora no tenéis necesidad de que os escriba, dice Pablo, porque nosotros no estamos en tiniebla para que el día del Señor nos pille como ladrón. O sea, nosotros vamos a ver el tiempo, pero esos tiempos los vamos a conocer por las pautas que la misma Escritura nos ha dejado, pautas que Jesús nos dejó, y que muchas veces las leemos así rápidamente. Por ejemplo, el año pasado, 2 años atrás, antes de la pandemia, todos se hablaban de las 4 lunas de sangre, y todos estaban como que, ya Cristo viene. Pasaron las lunas de sangre y aquí estamos todavía. Y quizás más de alguien está con la idea de que entonces Jesús ya vino y nos quedamos. Ahora estamos con esta peste, la gran tribulación. Entonces, no es un tema fácil. Pero debemos, por más difícil que sea, debemos entrar en la Escritura, especialmente en estos tiempos. Y en todo tiempo, para que no seamos engañados por cualquier viento de doctrina, por cualquier predicador, porque Jesús lo dijo, no os dejéis engañar, porque vendrán muchos maestros diciendo yo soy el Cristo, haciendo milagros. Ojo con eso. Dios hace milagros, tú y yo lo sabemos, pero si alguien me predica otro evangelio, aunque haga milagros, yo no le debo creer. No podemos, y esto quizás es como una introducción general, no podemos creer algo solo porque alguien hizo un milagro. Porque en los últimos tiempos, en Apocalipsis dice que incluso una estatua va a hablar. Entonces no puedes basar tu teología solamente por el hecho de que alguien hizo un milagro. Y eso también lo dice en Deuteronomio. Dice, si un profeta viene y hace una señal, pero te llama a alejarte de Jehová tu Dios,
¿Qué estoy haciendo yo? Dice Jehová tu Dios. Estoy probándote. Entonces, no solo basta con hacer milagros para creer a esa enseñanza, o a esa predicación, o a ese predicador, o a ese profeta. No basta con los milagros. Jesús dijo, en ese día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Sanamos enfermos, en tu nombre lo hicimos. ¿Y qué va a decir Jesús? Yo no los conozco. ¿Ves que no es un tema fácil? No es un tema en que decir blanco y negro. El que tiene lo que Jesús dejó, la palabra en su corazón, va a poder discernir los tiempos en que estamos. Entonces, este compartir, porque como te digo, he estado en estas semanas meditando, leyendo, y sigo leyendo, y no es tan fácil de hacer esa separación, de tal manera que digamos, Cristo ya viene ya. Porque la otra creencia es que como no sabemos el día ni la hora, Jesús va a venir en cualquier momento, inminentemente. Eso es lo que siempre nos han dicho. Yo de chico siempre teníamos esa, en general, cualquier predicador que llegaba a la iglesia decía, Cristo ya viene, puede venir mañana. Y para como salvar la idea decían, bueno, y puede venir mañana por tu vida, lo cual es cierto, pero no podemos hacer esos juegos de palabras para estar esperando a Dios por miedo. Porque, ojo, la Escritura dice en Lucas, cuando veáis todas estas cosas, erguid vuestras cabezas y sabed que vuestro, ¿cómo decirlo? Vuestro galardón, vuestro triunfo, vuestra victoria ya está cerca. Entonces, si hemos creído en Jesús, no lo estamos esperando por miedo o con miedo, sino porque sabemos que Él viene. Entonces, quiero entrar de a poco en este tema que es complejo. Y hoy quiero solamente compartir lo siguiente, lo que dijo Jesús. Jesús dijo que en los últimos tiempos vendrían muchos engañadores. Entonces, de partida, no podemos dejarnos engañar ni creer a toda enseñanza respecto al final de los tiempos solo porque alguien lo diga, o porque, como te digo, haga milagros, o porque, no sé, haga señales. Debe estar de acuerdo a lo que Jesús dijo. Y las primeras características del fin, o del comienzo del fin, porque ni siquiera es el fin como tal, es que Jesús dijo que habrán guerras, en plural, rumores de guerras, en plural, peste, no solo una, muchas pestes, habrá terremotos, no en un lugar, en todas las partes del mundo. Se levantará nación contra nación, y algunos estudiosos dicen que esa palabra nación contra nación quiere decir pueblos o etnias o grupos, etnia digamos lo mejor, que van a empezar a levantarse contra las otras etnias. Si tú te das cuenta, hoy está sucediendo estas cosas. La validación de los pueblos indígenas, esa lucha que está comenzando a crecer en nuestro país, en Chile, lo podemos ver con el tema de la Araucanía, que hay un levantarse de querer o se sienten identificados con la tierra. Y eso no solo está pasando en Chile, sino en muchos lugares. Está comenzando esto. Ahora, como lo dijo Jesús, habrán todo esto en plural. Será como que es una bola de nieve, digámoslo así, que va a empezar a crecer. Pero Jesús dice, ojo, este no es el fin, es solo el principio. Entonces, cuando comencemos a ver estas cosas, no pensemos que ya... No, es solo el principio. Es el principio de lo que va a darnos la orientación en qué tiempo estamos. Cuando todo esto comience, cuando todas estas cosas comienzan a suceder, todos estos acontecimientos en plural,
viene lo siguiente, que es una tribulación. Pero nota lo que dice, y aquí es el primer punto para entender qué es lo que es la tribulación. La tribulación es la persecución que va a suceder en contra de los que profesan el nombre, así lo dice en Apocalipsis, los que dan testimonio del nombre de Jesús y de sus mandamientos. Van a comenzar a haber una persecución y Jesús lo asimila, esa persecución a tribulación. Igual que Pablo cuando le dice a la iglesia en Tesalónica, les dice, estás en una gran tribulación. ¿Por qué? Porque ellos estaban siendo perseguidos por los de su propia nación. Tenían una lucha. Si tú lees en el libro de Hechos, Pablo tuvo que salir a los 3 meses de haber estado en Tesalónica, salir porque hubo una revuelta en contra de los cristianos. Ahí es cuando se dice, estos que trastornan el mundo también están con nosotros. Ojalá que hoy la iglesia pudiera, o el mundo mejor dicho, pudiera decir eso de la iglesia. Estos que trastornan el mundo con la predicación del evangelio, de la vida de Jesús, trastornan al mundo y están aquí. Eso le pasó a Pablo y fue perseguido y tuvo que huir a Berea. Y Pablo usa ese mismo término, están bajo una gran tribulación. Entonces, aquí ya comenzamos por un lado a entender qué es la tribulación. Es la persecución de todos aquellos que no creen o rechazan el evangelio, rechazan a Dios. De hecho, así lo dice la Escritura, que en los últimos tiempos no van a querer nada con Dios, ni con nada que hable de Él o que lo identifique. Entonces va a haber una persecución. Entonces, primero, guerras en plural, rumores de guerras, terremotos en todas partes del mundo, pestes, mucho conflicto. Y en ese mismo instante, cuando comienza a haber toda esta masa de situación, va a comenzar una persecución. Entonces aquí es donde algunos dicen, bueno, antes de que comience esa persecución, la iglesia va a ser arrebatada. Y ahí es donde empieza lo complejo. ¿Es así? ¿Seremos arrebatados antes de la tribulación? ¿Por qué? Alguien dice, bueno, porque hemos creído. Entonces, ¿por qué la iglesia de Tesalónica fue atribulada? Esas son las preguntas que debemos responder. Y debemos responderla con la Escritura. No por lo que se ha dicho o se cree eventualmente. O que porque lo dicen o lo repiten constantemente. Esto no es por mayoría de votos. Creer en la Escritura no es que porque todo lo dicen, así es. No es así. Dios no trabaja así. Dios dijo algo y lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir. Entonces, si Él dijo algo y prometió y nos prometió algo y nos avisa y nos dice qué nos va a pasar, eso se va a cumplir. Nos guste o no, le guste a todos o no le guste a nadie, se va a cumplir porque Dios no es hombre para mentir. Por eso te digo, este es un tema fascinante. Y solamente no quiero tratar de imponerte lo que yo veo, sino compartirte lo que yo veo en la Escritura. Y tú tomarás la decisión que el Espíritu de Dios te diga si tomarla o no. Pero en ese comienzo del fin, Jesús dijo, calma. Cuando sucedan todas estas cosas, aún no es el fin. Aún no es el fin. Entonces, ahora, esto no quiere decir que en unos años más, o en un año más, 2, 3, hemos vivido en estos últimos tiempos cambios bruscos. En menos de 10 años, en menos de una década, la sociedad entera ha sido tocada por ideas, por creencias, por principios, buenos o malos, de acuerdo al punto de vista de quien lo pregone, en un tiempo muy corto.
esta sociedad ha cambiado. Y ese es el primer, ¿cómo decirlo? Luz, señal de que nos estamos acercando a ese momento en que va a venir esta, como digo yo, una bola de nieve, que van a empezar a suceder cosas una tras otra, en plural, como Jesús lo dijo. No, no te asombres si hay un terremoto en un lado y listo. No, Jesús dijo, habrán terremotos, guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá muchos engañadores, muchos van a comenzar a decir, yo soy el Cristo, yo traigo la verdad. Y ahí es donde tú y yo debemos estar fundamentados en la palabra, y como dijo Pedro, me parece que fue él, que no seamos fáciles de mover de lo que Jesús o la palabra nos han enseñado en estos últimos tiempos. Que Dios te bendiga. He querido compartir este pensamiento así a grandes rasgos, y para que también tú, mi hermano, amigo, comiences a buscar, a estudiar la Escritura, a buscar la verdad. Porque si Jesús recomendó que no seamos engañados, la única manera de no ser engañados es conociendo la Escritura. Porque todo lo que enseñaron los apóstoles es basado en lo que está en la misma Escritura. Y la palabra de Dios no va a pasar. Las profecías que hay del fin del tiempo y cómo va a suceder eso no va a cambiar. Dios ya lo determinó. Me encanta cuando en Isaías dice, yo anuncio desde mucho tiempo atrás lo que hoy o mañana o en este futuro que se acerca va a suceder. Yo lo anuncio, dijo Dios. Y eso es fascinante. O sea, está ahí. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que velan, en el sentido de que están alerta, buscando en la Escritura cómo determinar lo que está realmente sucediendo y en qué tiempo estamos. Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando sus hojas están tiernas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, estas señales son las que a nosotros deben decirnos en qué tiempo estamos. Si el verano está cerca, si el verano en que Dios va a aparecer en este mundo está cerca, debemos saberlo. Tú y yo debemos saberlo. No que te lo digan, sino que cuando lo oigas, tú mismo puedas decir sí. Eso está escrito, eso está aquí, y poder entenderlo con la claridad que hoy es necesaria. Porque muchos engañadores van a haber. Jesús lo dijo en el capítulo 24, lo dijo al principio antes de que comience la tribulación, que van a venir engañadores, y después cuando el hombre de pecado es manifestado, Jesús también dice que van a venir también otros engañadores. O sea, una característica también es que hay muchos engañadores. Entonces es esencial, es primordial que tú y yo conozcamos la palabra a cabalidad para no ser engañados, ni poner oído a todo aquel que nos predique bonito o que, como te dije, o haga milagros. Dios hará milagros en tu vida, sí, porque Dios es poderoso, de eso no lo dudamos, lo hemos visto, lo hemos vivido, no es un cuento que nos han contado, nosotros hemos visto hermanos que viven hoy sanados de cáncer, sanados de trombosis, y no ha quedado secuela en ellos. Hemos visto cómo Dios responde nuestras oraciones, lo sabemos. Entonces, no nos sorprendamos, no busquemos solamente a alguien que nos quiera en base a palabrerías, como la misma Escritura enseña, que nos convencernos de que algo es así o es asá. Somos ovejas y hay un solo pastor, y esa oveja tiene que conocer la voz del pastor, tiene que conocer la voz de su pastor. Que Dios te bendiga.